Mira, Susana, compañeros, saludos cordiales a todos nuestros radioescuchas quienes nos siguen a través de la herramienta de ZTV. Cuando Susana tenía su comentario, y por cierto hoy también tenía algo preparado para hablar en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, tenía pensado ciertamente volver a abordar un tema con el que soy muy reincidente, y de hecho mientras Susana mencionaba, porque conoce el área reguladora del Estado y conoce los mecanismos de control que el Estado en teoría tiene en su organigrama, pero yo quiero insistir en que usted puede tener todos los mecanismos de control, tanto de facto como de iure, y si el Estado no cumple los requisitos de eficiencia, usted está arando en el mar, como decía Bolívar. La triste realidad del mundo de la administración nos ha dicho que lo público tiende a ir detrás de lo privado, por una razón elemental. En lo privado se hacen ejercicios para ser rentable. La vida de una empresa es arrojar números azules, es generar ingresos por encima de sus costos. Solo se admite lo contrario en inicios de inversiones de largo plazo y cuando se están haciendo guerras comerciales, sobre todo de penetración, donde empresas, sobre todo multinacionales y de gran capital y de marcas muy sólidas, se pueden dar el lujo de perder durante un tiempo controlado hasta llegar a una segmentación de mercado. Que de hecho, ese mecanismo incluso muchas veces se usa de manera ilegal o de manera ilegítima, si usted quiere, el dumping, que ha sido siempre un mecanismo extraordinario, sobre todo para que marcas fuertes puedan ahogar en países donde no hay principios de libre competencia a marcas pequeñas. El Estado, que es monopólico, porque generalmente las competencias que maneja tienden a ser suyas y solo admite la participación del sector privado allí donde lo llama a ofrecer un servicio, a ofrecer un bien que no fabrica, que no repara, que no genera. Pues el Estado siempre, sobre todo en países como los nuestros, no ocurre así en otras partes del mundo, ha renegado esos principios de eficiencia en su dibujo. ¿Por qué? Porque lo que es de todos se maneja como que es de nadie. A diferencia de una empresa, cualquiera que sea, grande, mediana o pequeña, donde una llave abierta significa un pago, en teoría, de una mayor factura de ese bien que se desperdicia, en el Estado, tristemente, no hay una visión desde lo individual a lo colectivo similar. ¿Usted cree que sería posible en una... y bueno, hay empresas, eso es innegable, donde hay corrupción privada, donde hay prácticas que ciertamente son deleznables. Ahora, esos ejercicios de corrupción hacia lo interno, ¿para quién terminan siendo dañinos? Evidentemente que para el que pone su capital y se arriesga. En el caso de las empresas públicas, de las instituciones públicas, de los bienes públicos, ¿a quién le pasan la factura por ese vehículo dañado, mal utilizado, al que no se le dio mantenimiento cuando había un calendario para hacerlo y donde se suponía había una empresa subcontratada, ya sea que sea tercerizado el servicio o que la propia institución tenga sus talleres para darle ese mantenimiento? ¿Quién paga la cuenta? Usted y yo, como contribuyentes, pero como dueños impersonales que somos en el esquema. A mí me preocupa mucho que el Estado dominicano, y yo diría que desde que el profesor Bosch se preocupó por formar a las generaciones que ingresaron al PLD en los años 70, los 80 y todavía hasta inicio de los 90, los años 90, cuando obviamente el PLD tiene lo que yo le he llamado, y con el perdón de los que se formaron ese partido, créeme, yo le tengo más respeto de lo que mucha gente se imagina a esa idea original del partido. Yo me crié al lado del PLD en mi pueblo, en Azo. Yo vivía al lado del local número 2, donde vi muchos profesores, vi muchos profesionales, casi siempre de esas profesiones que estaban cerca del magisterio, el gremialismo. Y fuera de esa generación, que yo diría que tristemente quizás no todos estuvieron a la altura del discurso, pero sí algunos, muchos lo estuvieron. Fuera de ahí, yo he visto muy poca preocupación en los partidos, ni hablar ahora. Ahora existe nula preocupación por al momento de formar sus cuadros. Por cierto, Susana, yo le llamaba al PLD, lo que el PLD atravesó en los 90 y los 2000, yo le llamaba, era el reto geométrico, porque dejaron de ser un partido de círculo de estudio y cuadros de militantes, claro, a ser un partido de masas. Claro. Dejaron los cuadros y los círculos, y eso fue un reto. Aunque la cabeza quedó chiquita, porque a veces quieren tirarle toda la masificación. La cabeza es la misma, sí. No, además, la que se pudió fue la cabeza. No, además te voy a decir algo también, que en esa frase pusieron un par de aretes, un afrito, pero la misma cabecita y el cuerpo. Además, los partidos se hacen para que sean masivos. Exacto. Los únicos partidos que tienen vocación minoritaria eran los partidos de la izquierda dominicana. Exacto. Que donde solo los puros cabían. Esa era la organización. El purismo, que si tú eras pro chino, pro Mao, claro, pro Enver Hoxha de Albania. Claro, bueno, pero al final los partidos tienden a hacerse para atraer
personas, atraer gente, atraer simpatizantes y luego militantes que puedan generar membresía y liderazgo. Esa sería la escalera. Ahora bien, los partidos hace mucho no están generando filtros de educación partidaria, y aun cuando atraen profesionales que por su formación ya en términos privados sí pueden tener excelentes fundamentos de administración de recursos humanos, técnicos y financieros, que son los 3 grandes retos del gerente, ¿hasta qué punto estamos atrayendo gente que tiene esa formación? Sin embargo, la traemos hacia una cultura donde luego los cánones y los controles que le impone su propia profesión en el sector privado llegan a un lugar que le llamamos Estado, a ese ente amorfo, grande, con unos límites que nadie conoce, y le damos entonces rienda suelta a los bajos instintos. Convertimos al profesional de buen cerebro, que a lo mejor pasó todas las matemáticas de su profesión, si es la ingeniería, o a lo mejor atravesó muy bien los procesos formativos y básicos de su carrera de humanidades. Sin embargo, llega a un lugar donde su mentalidad, hay una lucecita que le dice, dale para allá. Esto es el Estado. Nadie te va a embromar si sabes hacer la trampa bien. Y ahí viene un problema cultural, porque sale ya de lo político y evoca una cultura donde la gente le dice, si no haces lo que otros hicieron, eres pendejo, eres tonto, donde el partido político defiende como la Guerra Fría, que decían los estadounidenses, decía un presidente estadounidense, bueno, fulano es un hijo de aquello, pero es nuestro hijo de aquello, cuando hablaba de Somoza. Veo a partidos, no ahora, toda la vida lo he visto, lo vi con el PRD hace unos años, el PLD, el reformismo inicialmente, donde defendía a sus hijos de aquello, a sus corruptos, en el entendido de que los corruptos del otro partido eran peores o habían sido peores. Y ahora mismo, de hecho, luce a veces en el discurso de cierta gente que dice, bueno, pero hay que perseguir a fulano y a fulano, o como dijo un imputado de un caso famoso ahora, que había culpables favoritos. Yo creo que cuando él lo dijo, él no se dio cuenta, tuvo un resbalón freudiano, de que él le estaba diciendo a la gente que él era culpable, porque el problema es que él era culpable favorito. Exactamente. Esas son las cosas que, señores, se dan en una cultura donde el Estado tiene la visión de botín, de piñata. Y yo por eso quiero insistir en el Día Internacional de la Corrupción, que no basta con buenas legislaciones calcadas. Mira, usted puede traer la legislación neozelandesa que yo dije hace unos días aquí. Claro. Y si la trae para vivir la realidad que vivimos con premios y castigos que no se sabe cuáles son. Por hacerlo bien no se sabe cuáles son los premios, y los castigos por hacerlo mal hay que decir que hasta ahora son muy ambiguos. Y miren, que estamos esperanzados en que por lo menos casos como los que se están dilucidando puedan generar algo más allá de la condena moral de la sociedad, porque saben que hay gente que no le importa la condena moral de la sociedad. Hay gente que ya aprendió a vivir sabiendo que los demás lo ven y dicen, este es un ladrón, ¿cómo hizo esta riqueza? ¿Cómo tiene esta calidad de vida por la que no trabajó, por la que no generó ninguna suma de ingenio ni de innovación en ninguno de los procesos que generan riqueza? Porque a todo esto también hay que recordar cómo las sociedades generan prosperidad. El trabajo duro, el ingenio, la creatividad, la disciplina, regidas por el imperio de la ley y por un Estado de Derecho que logre hacer que lo correcto se imite. ¿Por qué los paradigmas de éxito? Y ayer lo hablaba Susana, en un comentario relacionado, inspirado en lo bien que lo ha estado haciendo nuestro compañero Eduardo en su trabajo, en su profesión. ¿Por qué los paradigmas de éxito han perdido terreno sobre los paradigmas que no son tan sanos? Porque la gente ve las consecuencias de una cosa y la otra. Exactamente. Yo quisiera que Eduardo, joven abogado, fuera un paradigma de éxito tan poderoso en cualquier sector de nuestra ciudadanía, que lo que implica para muchos jóvenes que están creciendo, el Capo de Oro va más cercano. Que llegue un aspiracional, que Eduardo sea el aspiracional. Exacto. Entonces, ahí entra una dicotomía alimentada, entre otras cosas, por lo que se corrompe. Hoy dijo uno de estos genios que porque este país es el que más genio produce por kilómetro cuadrado. Sí. Siempre viene un área de la política y dice, bueno, pero es que la corrupción privada no se persigue. Hermano, la corrupción desde lo privado hacia los fondos públicos es pública, porque implica la conchupancia de alguien que, ya sea por diseño o descuido, pocas veces es por descuido, casi siempre por complicidad, generó la apertura para que alguien desde lo privado, y que conste, es desde lo privado también entre comillas, porque hay empresarios y hay empresarios, y hay gente cuyo éxito, como dije en un tuit ayer, que a algunas personas les gustó, a otros no, así es la vida, esa es la democracia. Es lo mismo tener éxito porque usted le ganó la batalla a competidores, así sea vendiendo chicle o China,
y usted le dio valor agregado a su producto, a lo mejor hasta amor a su producto como valor agregado, que el éxito por decreto no tiene ningún mérito, que no sea obviamente si lo vemos pura y simplemente en el hecho de que, acumuló riqueza, ganó, fue exitoso por eso. No, el éxito por decreto no tiene ningún mérito. Si un servicio que usted vende, un bien que usted vende o revende, al mercado no le interesa, el mercado dice, no, es más fácil conseguirlo con otro operador. Pero el Estado te asigna éxito por decreto. Usted le está haciendo daño a todo el mundo menos a su bolsillo. Y no hay ganancia al final. No la hay porque pervirtió el sistema de recompensa que se supone debe tener comprar, adquirir algo, que es cuando usted selecciona entre todos los que le venden al mejor, al de mejor relación calidad-precio, al de más experiencia, sea lo que sea, se rompe, se pervierte esa lógica. Así que hoy en el Día Internacional contra la Corrupción, vuelvo y señalo, vuelvo y me reafirmo, y atención a mi amigo Jaime con los títulos, en el Día Internacional contra la Corrupción, hay que llamar la atención a los partidos y a los políticos sobre hacia dónde van quienes entran a la política, cuál es su objetivo.